No sé si todos los que estáis aquí tenéis algún contacto con el audiovisual o algunos de vosotros, si habéis visto alguna vez en directo un proyecto de videomapping o no. Como me imagino que seréis una audiencia heterogénea, me he preparado pues una charla que espero que sea lo suficientemente amena, estructurada en 3 partes que ahora os comentaré. Pero bueno, me presento así rápidamente. Como antes decía Sergio, me llamo Pablo Ferrer, y soy profesor de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo en las áreas de animación visual y animación 3D. Y además pues tengo una empresita pequeña que se llama Mapping TV, a la cual pues, nos dedicamos a hacer proyectos de videomapping. A ver si esto arranca. Eso es. Bueno, aquí tenéis una serie de capturas de algunos proyectos. Algunos de ellos no los podemos mostrar por temas de confidencialidad. Trabajamos sobre todo en temas de micromapping, mapping indoor para empresas de tipo comercial, etcétera. Y bueno, intentamos de alguna manera focalizar los esfuerzos en los displays comerciales, que es un poquito lo que ahora enseñaré, aplicaciones y veréis cosas acerca del uso que tienen estas tecnologías, y nuestro esfuerzo se orienta en este sentido, ¿vale? Entonces, nada, sin más, lo que vamos a entrar es en materia y, como os decía, dividí esta charla en 3 partes. En historia, donde vamos a ver algunas efemérides, hitos y precursores de algunas técnicas, o de la mayoría de las técnicas que engloban el videomapping como lo entendemos hoy en día, que son bastantes. El videomapping es digamos que una disciplina que engloba pues, cosas que se hacían en el cine en los años 20, cosas que se hacen en informática, cosas de geometría, de arquitectura, etcétera, etcétera. Después veremos un apartado de aplicaciones reales de proyectos y charlaremos o veremos las características principales de cada uno de ellos, ¿vale? Pues hablaremos de los típicos proyectos de fachada, los proyectos indoor, micromapping, los experimentales también, ¿de acuerdo? Entonces así os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros, de por dónde vienen y todo esto. Y por último, si nos da tiempo, esperemos que sí, pues trataremos de hacer un caso práctico aquí, ¿vale? Ante todo, no me mola el rollo este magistral, ¿vale? De verme aquí enfrentado, así que cualquier cosa que queráis preguntar, interrumpir, todas las dudas que planteéis serán bienvenidas. Intentaré responderos. Pues vamos allá, con un poquito de historia. Pero antes vamos a ver un proyecto que me gusta bastante. No sé si lo veis bien los de atrás. Esto es un panel y es una semiesfera que está adherida a este panel. Y todo lo que estáis viendo ahora son proyecciones, ¿de acuerdo? Veis que es muy simple, muy minimalista, pero es muy, muy efectivo.
las niñas alucinando ahí, ¿no? En plan, esto se abre o no. ¿Qué os ha parecido? ¿Está chulo? Vale, este tipo de proyectos que son más de mapping 3D y más de tipo, pues, de exhibición, por decirlo de algún modo, son un poco más atípicos de estos que estamos acostumbrados a ver en YouTube, en medios especializados, que son los más llamativos, que son los de fachada, ¿no? Los de fachada los veremos después cuando veamos casos prácticos. Quizás no sean tan complejos desde el punto de vista geométrico como este que acabamos de ver aquí. Los proyectos de videomapping, cuanto más pequeños, ya lo veremos, quizás el espectador esté más cerca y quizás necesitemos afinar muchísimo más, como digo yo, con el píxel para que todo, la geometría, la perspectiva, el punto de fuga, etcétera, todo esto funcione. Y desde un punto de vista técnico son más laboriosos, son mucho más sofisticados, quizás que un mapping de gran envergadura, que además los de fachada tienen una particularidad, salvo que forcemos un 3D en un momento dado, normalmente la gran mayor parte del tiempo están trabajando en un 2D con un poquito de profundidad, con relieve y poco más, ¿no? Entonces este tipo de proyectos me parecen muy interesantes. Y este en concreto me gusta mucho porque, no quiero usar la palabra investigar porque tampoco es investigación, pero de todos los quebraderos de cabeza que personalmente me dio el mapping para conseguir efectos un poco realistas, fue el manejo de la luz. O sea, por encima de las texturas, por encima de otras cosas. Quiero destacar esto porque si os metéis en esto, el manejo de la luz nos va a ayudar a derivar los puntos de fuga relativos de la audiencia. Quiero decir con esto que si yo tengo un objeto aquí o me estáis mirando a mí, los que estáis en este ala me veis desde este perfil y los desde este ala me veis desde este perfil, ¿no? Pero si yo hago una proyección, mi cara, mi foto, estaría pegada en una única perspectiva. Entonces, ¿cómo resolvemos esto si tenemos un 3D, ¿no? ¿Cómo resuelvo si los que estáis allí estáis viendo la proyección de esta cara? Entonces, con la luz, con el manejo de la luz, con el movimiento de la luz y de un único foco y poco más, nada de sistemas de luces espectaculares ni nada por el estilo en este tipo de películas, con una única luz moviéndola de un lado para otro, veréis que conseguimos el efecto esperado, de que el ojo está pendiente del efecto, pasa algo con la luz y no nos está preocupando para nada el que haya un defecto a lo mejor en el punto de fuga relativo desde la posición en la que estamos, ¿vale? La luz, en este sentido, quizás sea el aspecto más importante a tener en cuenta cuando creemos películas de este tipo. Pero este rollo que estoy contando ahora, que a muchos estará diciendo, pero ¿qué está contando este tío de luces y no sé qué, de geometría y de puntos de fuga? Todo tiene un porqué y todo tiene un comienzo y todo tiene un principio. Y es lo que vamos a ver ahora, un poquito de historia. Esto está documentado, os recomiendo que visitéis la web videoprojection-mapping.org.
hay un montón de info, de proyectos que van actualizando y un poco de la historia. Yo lo completo un poquito más porque ahí, bueno, les falta alguna rama que tocar, que ya veremos ahora aquí. Y esto, por ejemplo, no lo mencionan, pero me parece interesante resaltar a este pionero de todo, del mundo del arte visual, que se llamó Oskar Fischinger, un alemán, el cual en 1921 hizo esto que vais a ver ahora. Es, digamos que la primera película, Wax Experiments, la primera película que se conoce dedicada exclusivamente al arte visual, a la, digamos que, comunicación abstracta visual. Y usando técnicas de animación clásicas, de dibujos animados, para entendernos, de fotograma a fotograma, pues este creativo hacía cosas de este estilo, así, geometrías, cosas distorsionadas, etcétera, etcétera, cuando evidentemente en 1921, en los 20, no había ordenadores ni había nada que se le pareciera. ¿De acuerdo? Además, fue un tío que fue tachado de casi de demonio por Hitler. Se tuvo que exiliar en Estados Unidos, y en Estados Unidos sí que tuvo éxito, y lo ficharon pues empresas de publicidad incluso, donde trabajó allí. E hizo los efectos especiales de una película que se llamó La mujer en la luna, de Fritz Lang, incluso. Aquí vemos del año 33 un trabajo que se llama Craze, Círculos, también con técnicas similares, y que podríamos decir que son como precursores, pero de otra era, de lo que hoy entendemos como animación visual, comunicación visual abstracta. Si lo contextualizamos en nuestra época, diréis, esto no me dice nada, pero en aquella época ya os digo que fue todo un hito, ¿no? Y abrió un camino, este creativo, a experimentar de otra manera con las cámaras, con la animación, con la geometría, etcétera, etcétera. También cabe destacar que en esta época, entre la década de los 10 y los 30, en Hollywood, desde el cine también experimentaron con técnicas que usamos hoy en día en el videomapping o projection mapping. Digamos que es más adecuado decir projection mapping, aunque no tenemos una traducción al español directa. Y digo lo de projection mapping porque ahora vamos a hablar de varias técnicas, pixel mapping, video mapping, projection mapping, etcétera, que cada una está encajada en una técnica específica. Y el projection mapping se refiere a la proyección, a la superposición, ¿no?, de imágenes a través de la proyección en objetos reales. Bueno, pues este tipo de películas ya utilizaban juegos de perspectivas, juegos de anamorfismo, juegos de trampantojos a través de las cámaras, de las superposiciones, etcétera, y que de alguna manera pues, abrieron ese camino a decir, concho, es que con las cámaras no solamente se capta lo que estamos viendo, sino que podemos hacer trucos visuales y, por ejemplo, sin que, como aquí Charles Chaplin, que parece que se va a caer por un balcón, pues que no se dé un trompazo, ¿no? Este tipo de trucos visuales, evidentemente, se utilizan en la proyección. También otro proyecto interesante, Oscillons, Electronic Abstractions, de Lapowski, un matemático, en el año 53, al tío se le ocurrió mezclar unos osciloscopios y obtener la señal, grabar la señal, ¿no? Esa película no se conserva, pero bueno, un tal Mark Lycan la reprodujo exactamente igual, con los mismos parámetros que él había dejado del proyecto, y esto se tiene en cuenta como la primera animación de gráficos generados por una máquina, ¿vale? Otra de las técnicas que usaremos en el videomapping.
Y bueno, esta es un poco fantasmagórica, digamos, ¿no? Y más, todavía más abstracta y más... Pero tiene esa particularidad de que todo este tipo de proyectos son las semillas de un montón de proyectos que vinieron después y llegaron hasta el presente y que de alguna manera inspiran lo que vemos en nuestras proyecciones de fachada, en nuestras proyecciones más pequeñas y bueno, y en otro tipo de soportes también, ¿no? No solamente para el mapping, ¿de acuerdo? Vale. Pero desde luego que el que inició y al que se le pone el sello del primer creador de un videomapping, vamos a llamarlo videomapping en vez de projection mapping, ¿quién crees que fue? ¿Y dónde? ¿Y en qué época? ¿Tenéis alguna remota idea o...? ¿Quién lo dijo? Eso es. El señor Disney, en el año 69, en Disneyland, hizo La Mansión Encantada. Y La Mansión Encantada, puesto que Disney además, como factoría de dibujos animados, experimentó, incluso patentó, diseñó sistemas de automatización, evidentemente, de procesos para hacer las pelis más rápido y mejor, mejorar las perspectivas, etcétera, etcétera. Disney investigaban un montón con el tema de las cámaras, de las proyecciones, de la animación. Y en el año 69 abrieron la Mansión Encantada. Y en esa Mansión Encantada diseñaron esto que vais a ver ahora en pantalla. Año 1969. Finally, everyone was brought together. They all seemed to be in good order and capable of taking care of. Bueno, había un par de piezas más, no lo voy a recrear porque nos extenderíamos, un par de piezas más con unos cuadros que de alguna manera emiten unos destellos mapeados al dibujo y finalmente unos fantasmas proyectados en tela de tul. La gente pasaba, esto lo buscáis en internet, Disney, la Mansión Encantada, y veis este vídeo. Al final aparece como que en un vestíbulo se proyectan unos fantasmas, el público no está viendo el tul ni nada y la sensación debió de ser tremenda porque en aquella época, es que si ahora muchas veces nos preguntamos cómo hacen ese truco, en aquella época tuvo que ser el que lo vio por primera vez fantasmagórico de verdad, ¿eh? Vale, pero ahora vamos a otra parte no menos importante y no nos vamos a extender mucho más, no os preocupéis, que tampoco os quiero del tostón, pero sí me parece importantísimo que conozcamos todo esto porque es lo que aglutina lo que vemos después, ¿no? Esto que vamos a ver ahora se llama Computer Animated Hand y es lo que se considera, a lo mejor ya lo conocéis, el primer gráfico 3D generado por ordenador, año 1972. Fijaos lo que hacían en 1972, ¿eh? A partir de un modelo de una mano, se escaneaba la mano y se obtenía el modelo tridimensional e incluso se le ponía una malla que en el año 74 ya permitía poner texturas. Estamos hablando de los años 70, ¿eh? Y fijaos esto. El que lo diseñó, el ingeniero es Edwin Catmull, que con Fred Park trabajaron juntos en todo este desarrollo y además este fue uno de los fundadores de Pixar. Y se le atribuye la creación, la invención del texture mapping, o sea, del mapeo de texturas.
El videomapping tiene su origen, el videomapping generado por ordenador, no el de Disney, que el de Disney eran realmente proyecciones de películas, de actores, etc. El generado por ordenador tiene su nacimiento, su origen en esta técnica, en esto que hizo este señor de aquí. Viene de los videojuegos. Todo el tema de mapear, de proyectar texturas generadas por ordenador recortadas en la forma de las superficies es exactamente la misma técnica que se usa para crear mundos 3D, videojuegos, etcétera, etcétera. Es la misma técnica. De hecho, bueno, se crean normalmente modelos tridimensionales en el ordenador que después se proyectan, se mapean, se adecúan a la escala, al tamaño, a las proporciones de lo que queremos proyectar. Aquí lo tenéis, 1972. Y yendo más allá, el concepto de mapping inmersivo apareció en el año 1980. Esto es una grabación en la que estamos en una habitación y se están proyectando personas que se grabaron previamente, que no están ahí evidentemente, se está moviendo el proyector, está rotando y todo lo que estáis viendo ahí sale del proyector, no está en la sala. Y diréis, ¿y qué gracia tiene esto? Pues la gracia que tiene es que está mapeado, está todos los muebles, todos los objetos en su sitio y la chica está agarrando la guitarra que está colgada allí de blanco. Está todo en su sitio, está todo milimétricamente calculado y encima el proyector está rotando. ¿Comprendéis? El cuadro que gira, eso está proyectado. Digamos que es la primera grabación de mapping inmersivo. Un concepto que también se explora en los proyectos actuales. Estamos hablando del año 1980 todavía. El mapping no llegaría, el concepto de mapping no llegará hasta mediados de la década pasada, ¿eh? Todavía estamos un poco lejos de ahí, pero estamos llegando. Otra cosa que pasó, puesto que Disney hizo su trabajo, Clark hizo el suyo, algunos ya empezaban a experimentar. Algunas universidades estaban diciendo, uy, cuidado que viene esto del mapping, que lo vamos a petar, ¿no? Porque se estaban generando proyectos muy interesantes, pues algunas empresas, como Disney, como General Electric, como la Universidad de North Carolina, patentaron cosas pensando en que esto iba a funcionar, ¿no? O que iba realmente a tener una salida comercial y para proteger esas ideas. Por ejemplo, aquí Walt Disney en el año 91 patentó una cámara para colorear en 3D superficies blancas, cosa que no llegó a producir nunca en serie ni nada, ¿vale? Pero ellos tenían la idea y estaban de alguna manera, esto lo investigaban sobre todo para sus parques, ¿no? Para el tema de las casas de los horrores, para todas estas cosas. Y no tengo claro si lo llegaron a hacer ellos internamente, lo que sí es que por lo menos le veían las orejas al lobo a nivel comercial y decían, esto va a tener futuro. General Electric llegó a patentar un sistema en el cual, con gráficos generados por ordenador y un proyector que tenía los datos de la topografía de la superficie, sería capaz de proyectar automáticamente, de mapear automáticamente los datos de gráficos que tenía la máquina en esa superficie. ¿De acuerdo? Y aquí incluso la Universidad de North Carolina ya fue muchísimo más allá con el tema conceptual. Ya hablaban de la oficina del futuro, que las oficinas en el futuro estarían mapeadas por todas partes mediante proyectores colocados estratégicamente y veríamos información holográfica casi, pues en todas las oficinas, salas de reuniones, etcétera, etcétera. El problema que tiene el mapping, que tiene la proyección, ¿cuál es? La cubres y te pones delante. Eso no sería un problema. La podemos picar desde arriba
o podemos usar proyectores de tiro corto. ¿El tiempo? ¿A qué te refieres? Es inmediato. Con un sistema de infrarrojos, Kinect o lo que sea, activamos el vídeo al paso de la persona. La luz de la tienda. La luz. El mapping es como los vampiros. Odia la luz. Fijaos en esta proyección de aquí. ¿De qué color creéis? ¿O qué color estáis viendo aquí? Rápido, ¿qué color estáis viendo aquí? Gris. Pues esto es blanco. Blanco como las sillas que tenéis ahí. Pero lo veis gris y lo interpretáis negro. ¿Por qué? Porque tenéis esto, el contraste de los tonos más claros y el blanco. Este es el blanco y este es el negro, aquí en este sistema. Esto funciona con un nivel de intensidad de luz ambiental. Existen proyectores que pueden alcanzar, evidentemente, y superar los niveles de luz ambiental que hay en tiendas, pero tienen otro problema, que son carísimos, ¿no? Son muy caros actualmente, y ya no digamos en la luz solar, ¿no? Si nos metemos en la calle. ¿Sabéis cuántos lux puede haber en una habitación como esta, así aproximadamente? Que es la unidad de 500, 600. 500, 600, sí, o un poquito menos a lo mejor, bueno, en alguna zona sí. ¿Cuántos puede haber un día de sol en la calle? 20.000, 30.000. 100.000. 100.000. ¿Sabéis cuál es el proyector que da más lumen? Lux es la intensidad de la luz ambiental y lumen No, es de la fuente, ¿no? 15.000, 20.000, creo que es el más. 30.000, el máximo. 33.000 creo que recordar. Entonces, hacemos las cuentas y no salen, ¿no? En la calle, mal asunto. Si está el día soleado, no se ve nada, no se ve ni una tele prácticamente, ¿no? Si le pega el sol de frente. Pero en las tiendas sí que se puede hacer. En los centros comerciales ni te cuento. Ni te cuento, sí se puede hacer. Vale. Lo que pasa es que son proyectos caros. Son proyectos que requieren de una infraestructura cara, de momento bastante cara. Pero bueno, yo creo que sí que tiene futuro porque no es ni dependiente de ningún tipo de dispositivo, disparas, tal, y sobre todo, lo más importante, que es lo que le veo yo a todo esto, es que nos salimos de una vez por todas del confinamiento de las pantallas de 16/9, 4/3 y demás. Llevamos toda la vida viendo imágenes grabadas confinados en estos formatos, generalmente, ¿no? En el 99,9% de los casos. ¿Y qué hacen las personas que van por la calle, que van a las tiendas, que tienen LEDs, que tienen tele en casa, que tienen el móvil y todo tiene la misma forma? Que cuando ven una tele la rechazan, salvo que veas hay algo que, ostras, ¿qué ha pasado, no? Pero es muy raro que siempre tengamos un nivel de atención constante en una proyección, ¿no? Es como si la película siempre estuvieran luchando en la escena final, ¿no? No se puede conseguir con contenidos captar la atención del público todo el rato. Pero ¿cómo lo puedes conseguir? Cambiando el formato. Si yo proyecto en una parte inesperada de esta habitación información relevante o algo artístico, da lo mismo, caray si mira todo el mundo. Es más, todos nos llamamos para decir, ostras, ¿has visto eso? ¿A que sí? ¿O no? Vale. Entonces, esta parte, esa de ahí, yo creo que es el kit de la cuestión. Yo sí que creo que esta tecnología tiene muchísimo recorrido y que todavía está empezando, porque no se entiende, porque los proyectos son todavía muy caros, porque no hay nadie que haya apostado más allá del evento espectacular de la conmemoración de no sé qué cosa. Todavía no está encajado, pero no sé qué opináis vosotros, a lo mejor me estoy equivocando y digo, lo dejo todo, pero yo creo que sí, que tiene recorrido. Vale, este ya lo hemos visto. Bien. Este es el... antes decíamos
bueno, el primer videomapping, siempre estamos con el primer videomapping, pero digamos que este es el primer videomapping que conjuga las técnicas de Disney de proyectar cosas encima de superficies reales y los gráficos generados por ordenador de antes. Es el primer videomapping moderno de la historia. Y lo llamó un tal Ramesh Raskar, que trabajó en el MIT, creo recordar, investigó sobre sistemas de proyección orientados a esto, ¿no? A poder hacer maquetas a escala pequeña y poder recrear cosas en ellas. Y lo consiguió su equipo, lo consiguió él, hasta el punto de que esta patente, o esta idea, no sé si lo llegaron a patentar, pero la idea sí, la tuvieron y la comercializaron, se la compró inmediatamente el ejército de Estados Unidos, algunos, ¿cómo diré? Bueno, secciones de policía e incluso investigadores privados. Pero ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Para investigar, pero ¿sabéis qué? Es surrealista, ¿eh? La capacidad de hacer invisibles los objetos. Porque resulta que tú pones aquí, por ejemplo, este pórtico que aparece ahí, delante cualquier cosa blanca y esa cosa no se ve, queda enmascarada por la proyección. Entonces les parecía muy interesante investigar esa línea, de que con las proyecciones estas, viéndolas in situ, y de coño, esto podemos aquí tener incluso un arma novedosa. No fue más allá, evidentemente, esa idea, pero sí sirvió para seguir desarrollando toda esta tecnología. Y todas estas ideas saltaron de la universidad a la calle, a través de los alumnos. Y algunos, pues seguro que fueron contando, oye, tío, es que podemos hacer esto. Estamos en el año 2001 y a mediados de los 2000 ya los ordenadores, los sistemas de proyección, los ordenadores portátiles, estoy hablando, bajan mucho de precio, aumentando mucho su potencia, las gráficas mejoran muchísimo, hay una especie de salto ahí, no recuerdo qué generaciones o que ahí me pierdo un poco en modelos, pero ahí hay una especie como de punto de inflexión tecnológico. La informática doméstica, la informática de ir a comprar a la tienda, baja de precio y suben las prestaciones. Y esto hace que muchos videoartistas se tiren a experimentar con esta técnica, con el videomapping. De acuerdo, a partir de ahí empiezan a surgir proyectos y algunas empresas de creatividad, etcétera, o clientes que tuvieron el primer capricho de decir, sí, vamos a hacer una fachada y luego más grande, más grande, más grande. Bueno, esto es el Shader Lab en funcionamiento, le llamó así Shader Lab por el efecto que generaba. Y los proyectos que se hicieron después, poco a poco, fueron cada vez más grandes, más sofisticados. ¿Y dónde disparar? A las fachadas. Ya de gastar pasta, pues que se vea, que lo vea todo el mundo. Vale. Y era como una especie de competición que, por ejemplo, aquí en Berlín, en Europa, pues hubo muchas, digamos que instalaciones de ese tipo a mediados de los 2000 y, bueno, se fueron popularizando por todo el mundo, ¿no? Primero, desde un punto de vista, yo creo que más artístico y más tecnológico y después incluso comercial, ¿vale? Hasta aquí, yo creo que son las pinceladas básicas para entender de dónde sale todo esto. No sé si alguno que ya sepa quiere incorporar alguna cosa más o estáis de acuerdo o no. ¿Alguno de aquí ya trabaja en mapping o ha trabajado en proyecciones? ¿O alguna? ¿Tú? Vale. ¿Estáis más o menos de acuerdo con todo este recorrido? ¿Añadiríais algo? Seguro que sí, ¿no? Porque hay muchas más cosas. Vale. Vamos a ver ahora aplicaciones. Y lo vamos a ver a través de proyectos de varias empresas, artistas, etcétera, en distintos ámbitos. Y vamos a ver cuáles son sus características. Indagaremos hasta donde queráis curiosear
y hasta donde yo sepa cómo se han montado esos proyectos o cómo se podrían hacer. Y vamos a ello. Es como una especie de galería esto. Vamos con los proyectos que he englobado yo así, esto no viene en ninguna Wikipedia, ¿vale? Como de exteriores en general, ¿sí? Los típicos de fachadas y espacios a gran escala, que es lo que estábamos ahora comentando. Y que fue, digamos, que una de las primeras grandes jornadas, lo que popularizó, digamos, a nivel mundial en modo wow, el tema del videomapping. Por tanto, es como la aplicación más conocida, lo que os pongo ahí. El público generalmente identifica el videomapping, y cuando hablo público hablo de los clientes potenciales también, ¿eh? No hablo solamente de nuestros familiares y amigos, sino de cuando vas a un cliente a explicarle lo del videomapping, las otras aplicaciones que luego veremos solo tienen en la cabeza esta y no le cuadra lo que le estás contando mucho, ¿vale? Son aplicaciones estas de un impacto enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la empresa que evidentemente se gaste en esto como mínimo 150.000 euros para empezar a hablar, pues chico, tiene que tener claro que esto tiene que tener un retorno de algún tipo. Y sí lo tiene un retorno ya que va a hablar de ti media España, por ejemplo, si lo haces aquí en España. ¿Qué pasa en la Catedral de Santiago cada 25 de julio? Pues pasa que se gastan evidentemente más dinero del que acabo de comentar, pero gracias a eso tiene muchísimo más tirón a nivel mundial por ese proyecto que si no hicieran más que los fuegos artificiales, que también cuestan una pasta, ¿no? Luego veremos otro caso de un mapping en Torrejón de Ardoz y os comentaré qué pasó ahí. Y tiene unos costes de producción, eso sí, elevadísimos, de cientos de miles de euros, ¿no? Cientos de miles de euros, o más. Normalmente aquí, que colocamos un array de proyectores para cubrir toda la superficie, ¿no? Esto es enorme, es inmenso. Tenemos una producción audiovisual brutal detrás, como la de una película que vamos a ver al cine de animación, o incluso a veces son mejores los efectos que hay ahí, ¿eh? Y sabéis que el minuto de 3D pues cuesta un dineral, ¿no? O sea, son proyectos de realmente muchísima envergadura y muy costosos, ¿no? Sí. Bueno, lo pongo así 30 segundos para que lo veáis, por si acaso hay alguno que no lo haya visto jamás. Y este de la catedral es uno de los proyectos más importantes del mundo dentro del mapping de fachadas. Este lo hizo Acciona Infraestructuras con los Romeras, que son una empresa catalana muy importante, ¿no? ¿Los conocéis? A los Romeras. Pues son la empresa más importante, una de las más importantes de Europa. Tienen gente creativa ahí dentro y tal, y hacen virguerías. ¿Sabéis cómo se hace un mapping de estos? ¿Tenéis idea de por dónde empezar un proyecto de semejante envergadura? ¿Qué haríais? Definir la fachada. Definir la fachada, correcto. Pensáis que, bueno, me imagino que os preguntaréis, ¿cómo puedo hacer para llegar a cada uno de los elementos de esta fachada, así, con esta precisión, proyectados ahí, ¿no? Y que pueda girarlo y que, Dios, parece que está girando el tema, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues los pasos... ¿Perdón? El modelo, Claro. Fijaos. Lo primero, evidentemente, es tratar de vectorizar todo esto, ¿sí? De dibujarlo, tras. Si tenemos el plano de CAD, estupendo, ¿no? Porque ya nos ahorramos a lo mejor un paso importante. Tenemos que tener todo zonificado, ¿vale? Todo zonificado para poder aislar cada una de las secciones, las cúpulas, las pilastras, los pilares, los rosetones, lo que sea, y poder después texturizarlos, poder después animarlos, como queramos, ¿vale? Digamos que si yo ahora quiero, aquí había un rosetón, quiero recordar, ahora está cubierto por, mirad las torres como se caen. Si quiero hacer algo con el rosetón, lo tengo que tener dibujado, ¿sí? Y ese dibujo lo puedo meter en un sistema 2D, 3D, para darle texturas, para moverlo, para hacerle cualquier tipo de efecto, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con el resto.
una de las cosas que tenemos que hacer siempre en mapping, ¿qué es? Estar proyectando, si queremos que se vea la fachada, la propia fachada con sus materiales y todo ahí, para que brille, ¿sí? No solamente tenemos que proyectar la rotura de piedras o lo que sea, tenemos que mapear todo, texturizar todo y encenderlo todo, ¿de acuerdo? Y por supuesto aquí delante tenemos un sistema como un andamiaje de proyectores. Los proyectores tienen una resolución como este, tienen digamos que unas dimensiones máximas de proyección, ¿no? Un área de proyección. Si yo quiero mapear toda esta superficie, ¿cómo voy a hacer con un proyector? Tengo que coser varios proyectores, ¿no? Tengo que unirlos y proyectar toda digamos que la parafernalia que acabo de animar como si fuese un video wall de proyectores. ¿Entendido? Depende del software que utilices. Luego vamos a ver un poquito de MapMapper y bueno, después os hablará creo que Sergio y hablaremos del taller que vamos a iniciar en febrero. Veremos cómo hacer todo esto pormenorizadamente, pero sí, todos los sistemas de mapping tienen sistema de cosido de proyectores. Tú conectas proyectores, los reconoce el sistema y los puedes superponer con el ratón, moviendo su geometría, girándolos. No tienes por qué proyectar en horizontal, puedes proyectar así para aprovechar mucho más la superficie de píxeles que tiene, etcétera. Y no hago hincapié en una cosa que ya comentamos al principio con el primer ejemplo, el sonido, ¿eh? El sonido es fundamental también para causar esa sensación de realismo, ¿no? En este tipo de proyectos. Fijaos que este mapping de 2012 es todavía el que se recuerda como el más importante de los que se hicieron en la catedral. Quizás porque los otros pusieron la fachada en obras, ¿no? Y lo hacían en el hostal de los Reyes Católicos. Pero este es de los más importantes que se hicieron ahí y de los más importantes que hay en los que podemos encontrar a nivel mundial, ¿no? Por la complejidad de la fachada, por la cantidad de detalle que tiene, por la precisión y por algún efecto que otro, además novedoso. Muy resultado. Vamos a otro proyecto, ¿vale? ¿Y si llueve, qué pasa? ¿Qué? Si llueve, funciona eso. Si llueve, si tienes cubierto todo, sí, claro. ¿Cómo? Aunque la previa lluvia puede hacer ¿Hace qué? Hombre, te puede desenfocar. Si llueve muchísimo, claro, funciona como una lente. Funciona como una lente. Pero bueno, pues el 25 de agosto, el 24, no, de julio, perdón, el 24 de julio. Bueno, vamos con este otro proyecto, también así de... Vale. De los de 1024 Architecture, que son unos también diseñadores, arquitectos, que han aportado mucho a esto del mapping, sobre todo en el diseño de software. Están detrás de conceptos, de geometrías, de herramientas, etcétera, por ejemplo, un software como MapMapper, entre otros. Esto es la fiesta de las luces en Lyon. ¿Cómo se llama? La empresa 1024 Architecture. Tienen publicaciones, la web creo que está muy bien también. Este es muy rítmico, este es muy divertido, no es tan épico. Utiliza unos efectos de distorsión de la fachada muy atrevidos, pero que funcionan. Porque, ojo, también es cierto que hay mucho mapping pataqueiro por ahí, ¿eh? Mucho efecto que no... Y os estoy poniendo algunos que sí que funcionan muy, muy bien. El traer aquí esas líneas blancas y el negro de la boca está haciendo que nuestros ojos se centren fundamentalmente en ese primer plano de geometrías. Y entonces lo de atrás queda en un panel secundario, un nivel secundario. La luz, una vez más, ¿no? Traer lo que tú quieres que el público vea al primer plano.
Si, por ejemplo, eso fuese más desvaído, si los proyectores no dieran para tener esa potencia que vemos ahí, el efecto sería una chapuza completa. Se verían unas rayas y unas cosas que no cuadran. Dime. Sí, creo que sí, que la gente hace efectivamente con la voz. ¿Reacciona la proyección al sonido? Sí. Eso se puede hacer fácilmente. De hecho, en el taller haremos cosas interactivas, manejaremos cosas con las manos, con Leap Motion, haremos cosas divertidas. La audioreactividad, la conseguimos, por ejemplo, de estas bocas, generando simplemente un clip de esa animación, boca cerrada a boca abierta. Entonces, lo metemos en un sistema tipo MathMapper, Modulate, el sistema que queramos, tienen entrada de audio, audioreactividad, un micrófono, lo conectamos con un cable y en la que yo elevo la voz, suben los decibelios de entrada y lo que puedo parametrizar es mi voz a la reproducción del clip. Mientras yo hable, se reproduce el clip. Por tanto, mientras yo hable, se abre la boca. Hay un juego por ahí, el Troloró, que es muy divertido, que yo lo hago en clase muchas veces, porque es muy facilito. Hacemos en After Effects o en cualquier programa básico de animación una boca, un circulito vectorial, o sea, nada de... y dos ojos. Y la boca la ponemos, la achatamos, la escala de I, y en el segundo 1 la abrimos. 0 a 1, ¿no? Y que se vea la animación, o sea, la transición, ¿no? No que haga clac, clac. Eso lo renderizamos, lo metemos como clip en MathMapper, enchufamos el micrófono y haces oh, y tienes un montón de caras mapeadas en cubitos haciendo oh, y si pones la canción del troloro, parece que están cantando todos, es muy, muy simpático. Vale. La base es la misma para ese troloro que para este que acabamos de ver ahora. Este creo que es el mismo, ¿no? No, este es el unísono. Este es precioso. Este es de este año pasado, ya, en Polonia. No se ve muy bien porque hay algo de claridad, pero este os recomiendo que... os digo el nombre ahora. Este tiene un nivel de trabajo de partículas enorme, de integración con el sonido a nivel particular alucinante, ¿eh? Y este no es el mejor vídeo, lo que pasa es que este es en el que se ve todo el rato entero, ¿vale? Hay una corriente, o sea, hay varias corrientes ya en el videomapping, los que tiran por el 3D, los que tiran más por los efectos coloristas y de iluminación virtual, o como le queramos llamar. Esta parte del vídeo, aquí la pena es que se ve demasiado el edificio, pero os hacéis una idea, ¿no? Os aparecen cambios de colores, están sonando con la música, destellos que van a ir ahora increciendo y después todo se va a descomponer, cayendo en 3D, partículas y partículas y partículas. Muy, muy chulo. Esto tuvo que ser, verlo en directo, impresionante. El proyecto se llama Unison y es de Daniel Knipper, Knipper. Este proyecto sí lo podríamos hacer en After, ¿no? Con Trapcode o probablemente. Bueno, no estamos hablando de cómo hacer este tipo de piezas y qué programas usar, ¿no? Porque no solamente es mapear, que mapear ya veréis que es una cosa muy, muy simple, pero metódica y de precisión.
Pero para estos sistemas de partículas estoy viendo que mucha gente se está metiendo a Houdini. Houdini es un entorno de 3D procedural, o sea, trabaja por nodos. La curva de aprendizaje es muy dolorosa para los que no somos programadores, pero los efectos que consigue la gente con eso son alucinantes, porque permite automatizar un montón de cosas que a lo mejor con otros programas pues son más de hacerlo a mano, ¿no? Y claro, todo lo que sea automatizar, hacer las cosas más rápido, te mete mejor en el mercado porque eres más competitivo, puedes hacer las cosas más baratas, ¿no? Y mejor. Entonces, yo creo que Houdini, o incluso para los que usamos After, un Trapcode particular, o el Trapcode, la suite, que es una suite de partículas muy pro, la verdad, nos permitiría hacer esto. Pero no sé con qué nivel de trabajo. Esto me da que esto es enorme, de un currazo brutal. ¿Qué tienen todos estos mappings en común? Que funcionan muy bien, ¿no? Se adaptan muy bien a las superficies, enmascaran perfectamente el objeto, consiguen todos los efectos que soñaban Walt Disney y los demás con aquellas primeras piezas que se hacían en los 60, 80, etc. Vamos a ver, creo que la última de las fachadas que os he traído, y esta me parece de un nivel espectacular, y de un nivel espectacular sobre todo por el encaje de la geometría, de la perspectiva. Este es un proyecto que se hizo en Torrejón de Ardoz estas Navidades. Fue un proyecto que licitó el ayuntamiento, además lo guay es que pude ver la documentación porque está publicada, ¿eh? Un proyecto que se licitó por 155.000 euros, de los cuales 2/3 bajaron el precio, evidentemente los que lo consiguieron el proyecto. Fue en octubre la licitación, que ya me dirás, de octubre a diciembre, cómo conseguir hacer esto así por esa pasta. Pero se gastaron en torno a 2/3 en toda la producción audiovisual y 1/3 en la parte técnica. Y diréis, joder, 155.000 pavos que se gastaron ahí los de Torrejón. Claro, pero es que ¿cuánto cuestan unos fuegos artificiales? O unas luces de Navidad. Esto costó no sé si 15ª parte, no sé, ¿cuánto fue lo de Vigo? 3 millones, pues una cosa así, ¿no? Esto costó 155.000 euros, o menos, porque la empresa habrá hecho su rebaja, y estuvo también su mes entero allí proyectándose. Los fuegos artificiales los tiras una vez y se acabó la fiesta. O sea, esto lo amortizas de alguna forma, si lo planificas bien y lo planteas bien. Y por supuesto, todo el mundo habla finalmente de Torrejón de Ardoz y va a Torrejón de Ardoz, igual que la gente le fue a Vigo a Caballero, pero a un menor coste. Vamos a verlo. Me parece, además, es evidentemente de motivos de Navidad y más para niños, pero el currazo que tiene esto de película 3D es brutal. Ya os digo, licitado en octubre, proyecto que se entregó en diciembre y con este nivel. Ponerle 80.000 euros para la peli y 40.000 para el tinglao técnico. Cinco minutos de peli, ¿eh? 5 minutos, 80.000 euros. Y lo guay de este es que va a usar la perspectiva, el punto de fuga, aquí. O sea, está aún encima como que de lado todo, ¿eh? No es solo fachada, es 3D. Soy Fantasía, la sirena. Puedo contaros un super secreto.
Ahí había un edificio, ¿eh? Problemas aquí. Esto que veis aquí, si tú estás desde esta perspectiva, guay, pero si estás en el otro lado, estás viendo torcida la rueda dentada. La estás viendo mal esa geometría. ¿Entendéis? Si yo me pongo aquí de espectador, no puedo estar viendo esta parte de la rueda. Si yo estoy en esta parte de la fachada, ¿comprendéis? Tendría que ver la otra. Interiores, otra modalidad del videomapping. Si decíamos antes que lo que conoce todo el mundo, lógicamente, del mapping, porque es lo más espectacular y que se propaga por las redes, por los medios, es la fachada no tiene todas las armas, digamos, que ofrece un mapping indoor. ¿Qué creéis que ventaja ofrece el indoor? O sea, quiero decir, en un espacio confinado como este, que hagamos el mapping aquí dentro. Control de la luz, vale, eso a nivel técnico, correcto, pero a nivel de experiencia. ¿Cómo? Inmersivo. Está por todas partes, creo. Eso es. La sensación de inmersión. De inmersión. Eso es brutal. Eso es brutal. Que se abra el suelo y que parezca que hay un agujero, si está bien hecho, es brutal. Mucho más que ver la fachada, por mucho que sea la del Obradoiro. ¿Por qué? Porque estás interactuando. Te vas a caer. ¿Habéis probado alguna vez un sistema de realidad virtual? ¿Sí? A que parece que te vas a caer. A que parece que te vas a dar el castañazo con... Pues esto es igual. En un sistema inmersivo, a base de videomapping, pues es la misma sensación. Entonces, la ventaja que tenemos aquí es que con esa sensación inmersiva podemos causar un mayor impacto en el público que nos visita y además pues son instalaciones de costes un poquito más amortizables que los de la función de la Plaza del Pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo puede tener un año un museo, si quiere el museo, claro. ¿Sí? Entonces, oye, si se cobra el ticket, pues se puede ir amortizando este proyecto de otra manera, ¿no? Vale, además lo podemos dimensionar un poco como queramos, en una, varias salas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el Winter Wonderland del Royal International Convention Centre de Bowen Hills en Australia. La técnica es sencilla, pero el resultado es espectacular. Es sencilla porque en este caso es proyectar, ¿verdad?, como un entorno, ¿vale? Entonces la gente pues se sienta ahí y está como en una especie de decorado de navideño, donde pasan cosas y bueno, tiene ese punto de vista llamativo, ¿no? Vamos a ver alguno más. Bueno, este es flipante.
Esto es un concepto. Carriers Le Lumière son una compañía francesa de París que se pillaron un sitio que no sé si es una nave o un espacio de estos en desuso, como lo que pasó en el Matadero en Madrid, y con 4 pinceladas y poco más lo adaptaron. Bueno, yo que hablo con Marco y Optoma, me dicen los dos que han trabajado en ese proyecto, no lo entiendo muy bien, pero debe ser que lo zonificaron, yo no estuve allí. Pero es un proyecto de inmersión brutal en el que vais a ver ahora que usan sobre todo arte pictórico, clásico e incluso otras movidas, de rollos de hippies, etc. Y lo vais a ver. C'est la promesse des carrières de lumière au bout de Provence, un spectacle unique au monde dans une ancienne carrière. Además, las dimensiones del espacio son muy grandes. El público pasa por grandes proyecciones de Van Gogh, Picasso, El Bosco, deconstruidas y animadas en gigante, ¿no? El Jardín de las Delicias con todos los personajes moviendo, es una pasada. Son originales réalisées sur mesure pour les œuvres. Les Demoiselles d'Avignon, le rose et le bleu, apaisant de la fuite de Pan, fracassé soudainement par la puissance hostile de Guernica et radouci par les rives méditerranéennes de la joie de vivre de Picasso, on se sent immergé, presque submergé par le génie créatif de l'artiste qui s'étale sur 7000 mètres carrés. Les parois calcaires blanches se métamorphosent ici en toile de maître sous les faisceaux d'une centaine de projecteurs. Et alors étonnamment, on en voudrait plus dans ce lieu magique, on voudrait plus de Picasso, on voudrait encore plus de couleurs, on voudrait un show qui dure encore plus longtemps. Néanmoins, une performance... Veis que el suelo también recibe proyección. Esto tiene, no sé si son 60 proyectores, una cosa así. Y la técnica visual en este caso es bastante más sencilla de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es más 2D, 2.5D, algún efecto de distorsión. Muy After Effects es esto, ¿vale? Pero es espectacular. Mirad la gente al fondo, lo grande que es. Tiene que ser precioso, ¿no? Además que el edificio se presta, ¿no? Es así como está decadente todo, tal. Cada cierto tiempo cambian la exposición. Carriers les Lumières, que es como los caminos de luz en francés, lo buscáis. Tienen exposiciones y tal, y estos animaron a más museos y empresas del sector a hacer cosas. Creo que en Sevilla hay una, o hubo una, temporal, con cosas similares, etcétera, ¿no? Una pregunta, ¿aquí las paredes eran como irregulares? Sí. ¿Y qué tienen que mapear pared a pared para que la textura... No. Proyectan a lo bestia? Proyectan ahí a palos. ¿Y el suelo desde dónde lo proyectan? Porque sombras no se veía del centro. Desde proyectores. Los proyectores están ubicados, si esto es un encuentro de un pilar de esos, una columna de esas y el techo, los proyectores está uno picado así y otro hacia la pared Claro, del frente. coges vista cenital, ¿cómo te cargas las sombras de la gente? Ah, no te las cargas. No te las cargas. No te las cargas. No. Las sombras en proyección, en ese tipo de proyecciones, pasan desapercibidas. O sea, son gigantescas. Y aunque no lo fueran, aunque yo ahora me pongo aquí y se ve la cabeza por aquí mía, no vais a estar pendientes de la sombra. La luz os atrapará mucho más que mi sombra. Otra cosa es que con mi sombra esté tapando toda la proyección, claro, y no podáis ver un carajo. Pero si no, ese tipo de problemas no son problemáticos. ¿En estos proyectos van cableados o tienen algún sistema de envío a través de red o de las imágenes? Se puede, evidentemente, hacer en remoto todo el envío, claro. Sin problemas, eso... Sí, sin problema. Con MathMapper, por ejemplo, que es un sistema muy todoterreno, no es el más caro del mundo, pero sí es muy versátil, eso son un montón de proyectos. Tienen una cajita que se llama Minimath, que la traeremos. Es una Raspberry Pi modificada, un ordenador de bolsillo, y tiene unos controles de mapeo, y tiene puerto Ethernet. Tú puedes volcar en remoto a esa cajita incluso, sin tener un ordenador, los contenidos y cambiarlos para que se proyecte otra cosa. Vale,
si esa cajita, una Raspberry lo tiene. Vale. Más, otro proyecto, este todavía más sofisticado, japoneses, lo abrieron hace muy poco, indoor, estamos hablando, inmersivo. Inmersivo e interactivo también, ¿eh? Puedes saltar en sitios, tal. Este está en movimiento ya, ¿no? Tiene dinámica, tiene... Veis que además el nivel de calidad, el nivel de sofisticación de las proyecciones cada vez se está cuidando más. Ya no es 4 rayitas y ya está. Se le está viendo salida a todo esto, se le está viendo un interés creciente, ¿no? Lo que pasa es que todavía lo bueno está a unos niveles poco accesibles para el gran público, ¿no? Y este es Aura, la Catedral de Notre Dame por dentro. La Basílica. Mirad. Esto combina luces y mapping. Pena no tener un poquito más de oscuridad porque se vería todavía... Pues si os lo apuntáis, lo veis en casa. Esto ya, la sincronización, todo eso es brutal. Y aquí, sinceramente, aquí sí que me pregunto dónde han puesto los proyectores. Porque hay sitios a los que no me cuadra. ¿Cómo está eso ahí? Salvo que toda esta película sea como un render en sí misma. Cuidado, que eso puede ser, ¿eh? No sea esto a veces pasa. Pues vamos con los proyectos que yo siempre me guardo hacia el final, ¿no? Que son, ya veis, cada vez más chiquitos, cada vez más baratos, pero a mí cada vez me gustan más, porque son más, no sé, ya lo vais a ver ahora. Micromapping, elementos pequeños. Quizás este sea el punto de partida de un montón de videoartistas, de gente que se quiere introducir en este mundo por una cuestión de economía. Pero que no nos confunda el tamaño, ¿no? Porque hay proyectos pequeños, de elementos mini, que son también una auténtica virguería, una auténtica pasada. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Estos proyectos tienen la característica de que se pueden integrar fácilmente en el espacio, el mobiliario existente. Es un poco lo que os comentaba antes por ejemplo, de la ropa, ¿no? Y de poner información o poner vectores o chiribitas o lluvia cayendo, qué sé yo, ¿vale? Para llamar la atención del público y que mire hacia ahí, ¿no? Son imprevisibles porque así como cuando vamos a ver una fachada de mapping tú ya sabes lo que vas a ver, aunque la peli sea otra, tú aquí vas a entrar o vas a estar con proyecciones inesperadas por todas partes, si nos ponemos, ¿de acuerdo? Y son instalaciones, pues, desde un cierto punto de vista, en comparación con las otras, asequibles. Os voy a poner algún ejemplo. De algunas interesantes. Esto es Illumifit de Craig Winslow,
un canadiense que se bajó a Estados Unidos y que lo peta en tiendas de surf, en tiendas de zapatillas, Bucket Fit, una cadena importante, con su concepto minimalista de pintar de blanco zapatillas y convertirlas mágicamente en modelos de distintas marcas, con distintas formas, sin cordones, etcétera, etcétera. Y además integrado con unos visuales ahí colgando, en este caso, en este ejemplo, en otros casos son pirámides, pero que funciona muy bien en escaparates y tal. Este fue su primera presentación de sus proyectos en un museo en su ciudad. Veréis qué chulada. Craig Winslow, C-R-A-I-G, Winslow, con W. No se ve muy bien, la calidad del vídeo no es buena. Pero bueno, os hacéis una idea del concepto. No. Milimétrico todo, ¿eh? Una pasada. Bueno, este lo encontráis en Vimeo, Illuminimal, Illumifit, con Elle. Son los proyectos de este videoartista. Son pequeñas piezas, son sencillos desde un punto de vista técnico, pero realmente son piezas muy impactantes, ¿eh? Está muy bien, bueno, muy bien pensado, vamos. Sobre todo en objetos pequeños, la precisión con la que el píxel está donde tiene que estar es lo más alucinante, ¿no? Al final acabas de perder la perspectiva de si eso no es mapping o de dónde sale esa luz, para el que no lo entiende, para el espectador que está allí sentado, ¿no? Adiós. En este caso, adiós. Pero sí, tracking. Hay tracking, sí. Se puede traquear. El proyector está oblicuo, arriba, donde está mirando la cámara. Sí, sí. Como va a estar este cuando pongamos ahora la caja ahí, ya verás. Otro caso, vamos a intentar ir un poco más rápido. Esto nada, es más sencillo todavía. Decoración pura y dura, o sea, o grafitismo casi con luz, ¿no? Pero tiene su puntillo. Tenemos un dibujo en la pared y hemos mapeado la luz y los efectos a la geometría que tenemos ahí. Entonces, es algo diferente y algo llamativo, ¿no? Por ejemplo, más micromapping, escaparatismo, que llueva, que nieve, que salga el fuego. Todo proyección esto, ¿eh? Las gotas que golpean la gabardina, tal, o sea, llama la atención. Ostras, ¿cómo es posible? ¿No? Más. No,
ese sistema cuesta 700 euros. El que están usando ahí. Lightform se llama. No por el tema luz solar. De noche sí. Otro caso, esto. Decoración. Con una precisión asombrosa. También es Lightform esto. Lightform es una cámara escáner con un proyector. Es un equipo de 700 euros y está pensado para este tipo de aplicaciones. Creo que el proyector no tiene mucha potencia, pero bueno, para cositas así, indoor y tal, está bien. Gallery Invasion. Aquí empezamos con la fiesta, ya veréis qué guay. Esto es a lo que vamos con proyectos que aprovechan este concepto al máximo. Veis que aquí tenemos mapeado toda la habitación, ¿eh? Es un poco el concepto que os decía. Puede que se pueda hacer moviendo el proyector. En este caso sí, porque tenemos siempre los personajes en el mismo lugar, entonces se podría hacer así. Está muy logrado el tema de focalizar ¿no? Con la luz, el personaje, entonces, vale. Otro que seguramente conozcáis de este estilo, no, este no es al que me refería, este es otro. Este me interesa por una cuestión importante. Decíamos que tenemos un problema con la luz ambiental en los espacios y tal. Lo que nos va a aguantar muy guay es la luz blanca, y proyecciones y proyectos solo de luz blanca son, aparte de elegantes, minimalistas y que dan con todo, los más eficaces que podemos utilizar, donde podemos aprovechar al máximo nuestros proyectores. ¿Por qué? Porque como nos metamos en rojos, azules, verdes, la potencia se nos cae al suelo, pero el blanco es el máximo que podemos dar. Entonces el blanco puede con todo. O con casi todo, claro. Y aquí una vez más, pues un proyecto muy simple de siluetas, pero que están narrando una historia, y volvemos a llamar la atención de los espectadores si la historia está bien contada. Particularmente esta es la técnica que creo que inicialmente se podría extrapolar al tema de displays, tal, algo sencillo y llamativo. ¿Qué buscas? ¿Abrumar con 3D y efectos especiales, o que la gente te compre los productos? Que la gente le llame la atención un producto. Pues hazlo así, ¿no? Sencillo y eficaz.
Y la última del micro, Le Petit Chef de School Mapping. ¿Este ya lo conocéis o no? El del restaurante. ¿No? Alguien me hablaba en el café del tema de cositas pequeñas, proyectadas, restaurantes. Fijaos, la gente se sienta a comer y pasa esto en la mesa. Mientras esperan su comida. Esto es un proyector arriba, cenital, y ya está. Muy simpático, ¿eh? Fijaos una vez más el tema de las luces, de las sombras, cómo está perfectamente alineado con la perspectiva en la que está mirando el público. Eso es la clave, ¿no? Bueno, y eso lo estamos viendo nosotros con la grabación. Esto en la realidad se ve 1000 veces mejor siempre, ¿eh? Muy simpático y es muy original. A mí ya se me escapa, ¿ves cómo harían esta película? O sea, integrando con decorados, con atrechos. Me parece ya un trabajo mágico, ¿eh? Se me escapa qué técnicas habrán usado ahí. Me imagino que habrán mezclado un poco de todo. Hay varias películas de esta. Vale. Bueno, ya la última serie que os pongo de proyectos antes de entrar en materia son los experimentales. Los experimentales que tienen esa componente más artística, las escenografías, las interacciones, las coreografías, etcétera, etcétera, ¿no? Combinan el lenguaje artístico visual con la interacción física de las personas, son espectaculares, sencillamente espectaculares, son singulares, son normalmente instalaciones o creaciones únicas que saben hacer eso e incluso se han creado su propio software, Claire M, y bueno, luego lo veis. Y pues aquí el tiempo y costes de desarrollo previo, me imagino, yo por imaginarme que tiene que ser ya una pasada, porque hay un trabajo previo de tiempos, seguramente trabajando en estas cosas, muy grande, ¿no? Me imagino que muchos surgirán desde universidades, etcétera, etcétera. Vamos a ver algún ejemplo y ya está. Vamos a ver este. Este combina distintos tipos de perspectiva, giros, tal, danza. El bailarín está metido en ese mundo y el bailarín está ahí y eso se está proyectando.
¿Cómo? Claro, el bailarín está bailando con las proyecciones, milimétricamente. A un nivel de improvisación, de danza, con interacción sería muchísimo más complejo. Se puede hacer y lo vais a ver ahora. Hasta un punto, ¿eh? Tiene truco el punto de vista que estáis viendo ahora. ¿Lo entendéis, no? Sí. Él está bailando en el suelo, tumbado en el suelo. La cámara está desde arriba. Es muy bueno, muy bueno. Pero ese no estaría pensado para ver el directo. Este no, así no. Este que voy a poner ahora sí, Nonotak, son un dúo japonés, Takami y Noemi, chico y chica, que hacen música en directo y hacen instalaciones, generalmente desde los últimos 5 años, basadas en haces de luz blanca con proyectores y proyectadas sobre telas de tul tensadas, incluso con planos superpuestos, generando figuras concéntricas cada vez más amplias, ¿vale? Los últimos proyectos de Nonotak, con K, son una pasada. Es que ya no entiendes ni cómo son capaces de hacer esas cosas. Buscadlo en YouTube porque son pura magia lo que hacen. Os pongo de todas maneras uno en los que se les ve a ellos un poquito trabajando con los proyectos clásicos que tienen. Fijaos, varios bastidores con telas de tul, lo de las novias, tensada y con una única haz de luz detrás de un proyector. Al paso y choque con cada uno de los planos, las figuras son más grandes y por eso genera ese efecto. Está a medio camino entre la instalación mapping, la instalación de luz y por supuesto integrada con música, en este caso así abstracta, pero también tienen cosas más, bueno, más rítmicas, ¿no? Con más... Alguien comentaba de, wow, el mapping para iluminación. Claro que sí, se puede utilizar. Imaginaos ahora colocar en una sala muy alta, pues a lo mejor varios niveles de estos paneles, con varios focos, varios puntos de luz. Estaríais haciendo cosas que son tridimensionales en realidad, no solamente un haz de luz y ya está, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Vamos con otro de estos experimentales, el Barbican Rain Room, la sala de lluvia. Este no sé cómo lo hacen, ya os lo digo, no sé cómo consiguen el efecto tan bueno. Es muy minimalista también, pero para que veáis que se puede llegar a hacer esto a nivel técnico. O sea, no sé cómo te puedes meter ahí dentro y parecer que estás ahí, salvo que solamente sean, pero no lo parece, 4 tules alrededor. Porque parece que está cayendo el agua dentro, no sé.
Y evidentemente no es agua. Pero el efecto es muy chulo, ¿verdad? Un instrumento musical hecho con pintura reactiva al tacto, que existe, y la podéis comprar y dibujar lo que os dé la gana, y esto va conectado también con una tira, por ahí invisible, a un dispositivo MIDI. Entonces el dispositivo MIDI se conecta con un ordenador y suceden cosas como esta. La gente toca la pared como si fueran instrumentos de verdad. Estamos mezclando varias cosas ya. La pintura reactiva, el mapeo de los colorines y de las animaciones. Y bueno, aquí tenemos a Adrien Mem y Claire B, los reyes de las coreografías, de la improvisación en danza con partículas. Son los que os comentaba, creo, que ellos mismos desarrollaron un software para poder hacer esto. Combinan técnicas de tracking y coreografías donde técnicos están bailando las partículas a la vez que, están los bailarines haciendo su trabajo, ¿vale? Solo con puntos de luz blanca generan esto. También trabajan con tules. Todo lo que veis a veces de escenarios, que parece que flotan las cosas, el Michael Jackson, todas estas historias, son telas de tul, telas de ese tipo, que en la penumbra ni se ven, como esta. También os recomiendo que indaguéis Adrien, como suena, Adrián con E, M y Claire B. No recuerdo ahora los nombres. Tienen libros también, yo tengo un libro de ellos que lo abres y este sí es con el móvil, tiene una aplicación y entonces ves las cosas flotando por encima y tal. Hacen cosas muy, muy chulas. Y trabajan todo con partículas. Sistemas de partículas. Tiene un proyector cenital, otro contra la pared y telas que interrumpen el paso a la luz. Os preguntaréis cómo conseguimos proyectar en una tela y que no pase a la otra como pasaba con los de Nonotac, por el picado del proyector, ¿de acuerdo? Y el recorte que le hacemos al mapping para que se confine ahí, ¿vale? Si estos trabajan con proyectores de tiro corto, entonces el proyector se queda muy cerquita del tool y ya no llega al otro. ¿Perdón? Creo que sí. Arriba, detrás del tool, pegaditos. Aquí veis cómo el suelo se transforma y ellos van encima del suelo o al revés, juegan con esto, ¿no? Hay uno, no sé si está incluido en este teaser, en el que van corriendo, creo que sí. El suelo se mueve muy rápido, aparecen como precipicios y obstáculos y ellos saltan y queda todo el conjunto muy guau, ¿no? Es este. Investigar a esta gente porque son muy buenos. Bueno, estamos llegando ya al final de las diapos. Piano es un proyecto
de mapping para aprender. Es como este juego de los niños del iPad, pero proyectado. Es como una instalación audiovisual muy bonita, ¿vale?, que mezcla el mapping, la interactividad, la música. ¿Perdón? Sí, sí, hay un montón de cosas experimentales. No os he traído aquí de todo, pero el de la arena, por ejemplo, la caja de arena, no sé si lo conocéis, que con un Kinect, un proyector, estamos leyendo la topografía de una caja llena de arena. Entonces los niños van haciendo montañas y valles y entonces mediante proyección se van coloreando los planos acotados de los distintos niveles. Los valles en azul y en verde y las montañas, los picos en rojo. Queda muy chulo. Y en tiempo real, ¿eh? Vale. Pueden tenerlo, sí, claro. Los proyectores de gama media alta tienen objetivos intercambiables. Y por último, el mapping, el tracking, el que hace el seguimiento. ¿Vale? Otra técnica más. Ahora mismo esa proyección se está reposicionando en tiempo real en la cara de la modelo. La verdad es que tampoco se mueve mucho, ¿eh? No lo pone mucho a prueba, pero ya hay ahora mismo trackings muy eficaces de gente que tiene una esfera y le mapea la bola del mundo y hace así en el vídeo y la esfera aguanta, o sea que está evolucionando mucho esto.